Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Vamos a ir directamente a explorar el espacio anti-de Sitter y descubrir las cosas curiosísimas que tiene este espacio-tiempo. Así que vamos para allá. Muy bien, para empezar a decir todo lo que quiero decir, vamos a escoger las coordenadas globales, por ejemplo, y vamos a interesarnos en la dirección radial. Básicamente porque lo que sirva para una cierta dirección va a valer para otra porque este espacio-tiempo es completamente simétrico. Esto no es la primera vez que lo hacemos, de hecho lo hacemos siempre. Lo hicimos con Minkowski, con Schwarzschild, etc. O sea, en conclusión, lo que estoy diciendo es lo de siempre. Si os acordáis, esta diferencial es la métrica de la esfera, que es d teta cuadrado más seno al cuadrado teta de phi al cuadrado. Creo que en el capítulo anterior, no el otro, creo que esto es m alfa y beta, pero da igual. O sea, son, digamos, tienen que ser símbolos que nos recuerden a ángulos, simplemente. Pues bien, si fijamos como constante este ángulo y esto, también el otro ángulo, la otra dirección, pues está claro que entonces la diferencial de teta y diferencial de phi van a ser 0 y por lo tanto diferencial de omega cuadrado también va a ser 0. ¿Vale? O sea que dentro de las posibles direcciones que podemos coger, estamos seleccionando una en concreto. Pero insisto, de nuevo, como hay simetría esférica en esta métrica, entonces lo que valga para esta dirección también va a valer para esta y para cualquier dirección. Muy bien. Por lo tanto, nuestra métrica queda reducida simplemente a menos coseno hiperbólico al cuadrado de ρ de t al cuadrado más de ρ al cuadrado. Y recordad que el tiempo puede ir desde menos infinito hasta infinito y que ρ puede ser o puede ir, digamos, desde 0 hasta más infinito. También creo recordar que en vez de t puse tau, pero prefiero llamarle t porque tau era el nombre de la variable que poníamos cuando nos referíamos a tiempos propios y no quiero que se confunda. Muy bien, dicho esto, la primera cosa que nos vamos a preguntar es cómo se mueve la luz en este espacio anti-de Sitter. En este caso será cómo se mueve la luz radialmente, ¿vale? Y vais a ver que va a ser muy interesante. Entonces, para saber cómo se mueve la luz tenemos que tener varias cosas en mente. La primera es que la luz cumple que el elemento de línea es 0. Esto ya lo hemos hablado hace mucho tiempo, espero que os acordéis. Y por otro lado, lo que para las partículas con masa era el cuadrimomento, recordad que para la luz necesitamos construir un cuadrimomento que era ligeramente diferente. Y era diferente porque este cuadrivector, digamos, no se podía parametrizar con un parámetro afín. ¿Por qué? Pues porque recordad que la luz no tiene concepto de tiempo propio, o dicho de otra manera, el tiempo no pasa, el tiempo propio para un fotón no pasa. Por lo tanto, teníamos que parametrizar esto con un parámetro lambda, por ejemplo. No sé si os acordáis, esto ya lo hemos visto varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 26, pues podéis refrescar la memoria si no os acordáis de estas cosas. Y precisamente en el capítulo 26 os dije algo que vamos a utilizar ahora. Capítulo 26, concretamente la fórmula 26.5, si os acordáis, nos decía que P, producto escalar, un Killing temporal, daba igual a menos la energía dividido entre C. Como aquí la C la estamos haciendo 1, pues menos la energía. Y lo importante es que esta energía, este número, era una constante a lo largo de una geodésica. Si estamos considerando geodésicas lumínicas o nulas, entonces en vez de P tenemos que poner el cuadrimomento de un fotón. Y también, bueno, esto era, ya digo, a partir, no creo que era cuando hablé de lo que son los vectores de Killing y tal, que era, no sé cuándo empecé, pero empecé a hacer casos prácticos a partir del 24, 25, 26. Es decir, hablé muchísimo sobre esto. Y en concreto, ahora estoy mirando que en el capítulo 28 incluso os di una expresión para obtener K, el vector, el cuadrimomento este. Pero no nos va a hacer falta, lo único que tenemos que acordarnos es que este señor, en una geodésica radial, es decir, en una métrica en donde solo haya tiempo y ρ, pues este señor solo va a tener dos componentes, K0, E0, más K1, E1, ¿vale? Donde el 0 se refiere al tiempo y el 1 se refiere a ρ. Y si os acordáis, esta K0 se definía como dx0 de lambda, donde lambda es un parámetro, y esto de x1
de lambda, donde es el mismo parámetro. Como hemos dicho que x0 en este caso hace referencia al tiempo, bueno, en todos los casos, y x1 hace referencia a ρ, pues ponemos ρ por aquí, que es como hemos llamado la coordenada. Perfecto, pues esto lo pongo por aquí. Luego, por otro lado, tenemos que ver si nuestra métrica tiene algún killing temporal. Y efectivamente lo tiene, es el E0 y simple y llanamente, bueno, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Que resolver las ecuaciones de killing y tal. Lo que pasa es que normalmente el killing temporal es muy fácil de ver porque basta con mirar aquí y aquí, bueno, y de hecho también aquí, es decir, ninguna de las componentes de la métrica depende explícitamente del tiempo. Por lo tanto, eso significa automáticamente que este vector es un killing. Y además de tipo tiempo, recordad que de tipo tiempo significa que cuando hacemos el producto escalar, si este killing es temporal, pues tiene que ser negativo. Y efectivamente lo es porque el producto escalar de E0 con E0 da menos algo al cuadrado, o sea, algo negativo. Por tanto, correcto, esto es un killing temporal. Así que ya tenemos todos los ingredientes para utilizar el teorema que vimos, insisto, hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Así que si sustituimos, pues tenemos K alfa E alfa, estoy hablando ahora de esto, producto escalar E0, y esto tiene que ser menos una constante. De todos los productos que hay aquí, solo va a sobrevivir cuando alfa valga 0, esto es como siempre, pero K0 hemos dicho que es esto de aquí, por tanto es la derivada del tiempo con respecto de lambda, y E0 por E0 es menos el coseno hiperbólico al cuadrado de ρ. Así que lo ponemos y ese menos que hay aquí con este menos va a desaparecer. Así que de momento tenemos esto. Y de esto no tenemos ni idea de momento. Pero enseguida vamos a hacer otro truquillo, que es el típico truco que utilizamos siempre. Y vamos a saber enseguida qué es eso. Vale, de momento esto lo tenemos aquí. Esto lo voy a poner por algún rinconcito. Y si os parece, lo que voy a hacer, voy a pasar este señor dividiendo. Vale, recordad que el cuadrivector de la luz, los cuadrivectores que son tangentes a las trayectorias geodésicas de la luz, cumplían que su módulo es 0. Por lo tanto, K mu E mu, producto escalar, K alfa E alfa, al final nos da esto. Y esto de aquí solo tiene dos componentes, en este caso radial. Entonces, cuando mu y alfa sean diferentes, esto va a dar 0, porque solo la métrica es diagonal. Así que solo va a sobrevivir el K0 al cuadrado, G00, más K1 al cuadrado, G11, y esto tiene que dar 0. K0 es esto de aquí, por tanto es la derivada de t con respecto de lambda al cuadrado, y G00 es menos el coseno hiperbólico de ρ, y K1 por definición es esto de aquí, por tanto de ρ de lambda cuadrado, y G11 pues es simplemente este 1 que hay aquí, o sea que ya está, igual a 0. Fantástico, porque esto nos da la otra ecuación que buscábamos, precisamente porque aquí dentro tenemos justamente esto que ya lo hemos calculado. Así que voy a escribir la parte esta de aquí, de ρ de lambda al cuadrado igual a, y esto que está negativo pasa al otro lado positivo, así que tendremos coseno hiperbólico de ρ, o sea esto de aquí, y ahora sustituimos y nos va a quedar e al cuadrado, y aquí abajo que hay un coseno, como está también al cuadrado y al cuadrado, pues a la cuarta, pero como aquí tenemos un señor a la 2, simplificando al final va a quedar esto, y simplificando aún más, al quitar los cuadrados, pues esto va a quedar más menos. Perfecto. Así que ya tenemos las ecuaciones del movimiento, o mejor dicho, las ecuaciones de las geodésicas lumínicas o de la luz. Así que yo creo que ya todo esto, como lo hemos utilizado, ya está. Todo este armamento nos ha ido fantásticamente bien, y ahora ya lo borramos para que tenga yo aquí espacio. Entonces, si miramos estas ecuaciones, vemos que aquí tenemos 1, 2 y 3 variables, así que esto parece un poco complicado de resolver, por no decir que no se puede resolver, mientras que si miramos aquí tenemos 1 y 2 variables solo, y además, si pasamos diferencial o sea, si hacemos el típico truco de resolver estas ecuaciones con separación de variables, si pasamos el coseno hiperbólico aquí y pasamos diferencial de lambda ya, nos queda súper fácil de integrar esto, porque la integral del coseno es
de coseno hiperbólico es seno hiperbólico y esto es una constante y por tanto nos queda lambda y aquí pues la constante que queráis, no sé, la que queráis, lambda 0 por ejemplo, una constante. Y entonces lo tenemos resuelto. Entonces, recordando que coseno hiperbólico menos seno hiperbólico es igual a 1, entonces podemos decir que el coseno hiperbólico va a ser 1 más el seno hiperbólico, así que esto va a ser 1 más, el seno hiperbólico es todo esto, así que nos queda más menos e lambda más esta constante al cuadrado. Este cuadrado aquí que no se nos olvide. Así que déjame apuntar esto por aquí. Por un lado sabremos que el seno hiperbólico de ρ es igual a más menos este valor constante por el parámetro lambda más una constante. Y por otro lado, sabiendo esto, entonces vamos a esta ecuación de aquí y decimos, bueno, esto es de t, esto es de lambda, esto es la energía y aquí vamos a tener coseno hiperbólico de ρ, pero es lo mismo que esto. O sea, 1 más menos e lambda más lambda 0 al cuadrado. Y esto, a pesar de que lo que pueda parecer, también va a ser muy fácil. Vamos a pasar este diferencial de lambda aquí. Ahora vamos a integrar a ambos lados. La integral de la izquierda es simplemente t. Y ahora para integrar esto necesitamos que la derivada de esto que hay aquí dentro esté aquí arriba y la derivada de esto es más menos e. Así que casi lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es añadir aquí un más menos y aquí un más menos, que es como no hacer nada. Y ahora ya sí tenemos la derivada aquí y entonces, si queréis, podemos hacer un cambio de variable. Por ejemplo, no sé, ¿qué letra poner aquí? Alfa, por ejemplo. Imaginad que llamo alfa a más menos e lambda más lambda 0. Por tanto, diferencial de alfa es igual a más menos e diferencial de lambda. Por lo tanto, con este cambio de variable nos va a quedar el más menos este de aquí fuera, el más menos de aquí nos va a quedar 1 más, todo esto lo hemos llamado alfa, y luego diferencial de lambda, despejando de aquí, pues es más menos 1 partido e. Así que si lo diferencial de alfa. Así que si lo sustituimos nos queda diferencial de alfa, este 1 partido e con esta e se va, y este más menos con este más menos es más menos al cuadrado, que es 1, o sea que nos sale esa integral. Y esa integral es inmediata, es la arctangente de alfa más alguna constante. Lo que pasa es que si queréis vamos a poner la constante en el otro lado, que es como más cómodo. Recordad que podemos poner la constante en el lado que queramos de la ecuación diferencial, digo, una vez hayamos integrado. Así que voy a poner menos t0, por ejemplo, ya que tendríamos la constante. Pero como alfa... por cierto, perdón, me falta el más menos, perdón. Vale, y ahora recuperando... Bueno, esto creo que ya está, ¿no? Sí, todo esto ya está. Déjame recordar lo que es alfa. Esto también está ya. Vale, alfa teníamos que era esto. Y tenemos de momento nuestra ecuación por aquí. Y ahora recordemos que el más se quedaría igual, pero el menos dentro, puede entrar dentro del arco tangente. O sea que esto es lo mismo que arctangente de más menos alfa. O sea, que tenemos esto de aquí. Y ahora vamos a poner lo que es alfa. Y alfa es más menos e lambda más lambda 0. Por lo tanto, el más menos con el más menos va a ser 1. Por tanto, e lambda. Y aquí tenemos pues más menos lambda 0. O, dicho de otra manera, que la tangente de t menos t0 es igual a e lambda más menos lambda 0. Perfecto. Así que ya tenemos las soluciones, aunque de una forma un poco rara, pero ya veréis que tenemos las soluciones. Vamos, ¿por qué tenemos las soluciones? Pues mirad, simple y llanamente porque tenemos dos ecuaciones en las que solo aparece ρ una sola vez en esta ecuación y aquí aparece t también solo una vez. Y además en estas ecuaciones aparece lambda. Lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, lambda me invento que sea igual a 3 y sustituyo aquí, podré despejar ρ, y si sustituyo lambda igual a 3 aquí, podré despejar el tiempo, y eso para cualquier valor de lambda. O sea que para cualquier valor de lambda iré teniendo puntos en el espacio-tiempo que corresponden a dar una cierta ρ y una cierta t, y entonces puedo saber la geodésica de la luz. Vale, voy a quitar esto un momento para hacer un poco de sitio
y vamos a ver qué cosas tan chulas van a aparecer. Vale, os recuerdo que estos son las geodésicas nulas. Vale. Vamos a ver qué comportamiento tiene la luz si, por ejemplo, la lanzamos, por ejemplo, desde el origen y la lanzamos como hacia la derecha, digamos. Bueno, de hecho, solo puede ir hacia la derecha porque como ρ es positivo, que es el radio, pues, bueno, cuando digo la derecha me refiero a radios crecientes. Entonces, para hacerlo fácil, vamos a imaginar que el parámetro lambda aquí es 0 y por tanto eso se traduce a lo siguiente. Queremos que cuando lambda sea 0, pues que el tiempo sea 0 y que ρ sea 0. Es decir, que el fotón esté aquí. Así que si vamos a estas ecuaciones y sustituimos ρ por 0, el seno hiperbólico de 0 es 0, y tendremos más menos e por 0 más lambda sub 0, lo cual implica que lambda sub 0 tiene que ser igual a 0. Eso por un lado. Si vamos aquí abajo y sustituimos tangente de 0 menos t0 igual a e por 0 más lambda 0 que es 0, lo sabemos de antes, pues nos queda que tangente o menos tangente de t0 tiene que ser 0, por tanto podemos escoger perfectamente que esto es 0, aunque habrían otras opciones, pero vamos a cogerla fácil. Así que las geodésicas que parten de aquí vienen gobernadas por las fórmulas seno hiperbólico de ρ igual a más menos e lambda y tangente de t igual a e lambda. Estas serían las geodésicas, las ecuaciones de un rayo de luz que sale de aquí y se va, bueno, claro, como no puede ser de otra manera, pues se va a ir hacia el infinito, ¿no? Entonces nos preguntamos, un observador que esté enganchado a este sistema de referencia, ¿qué ve con el tema de la luz? O concretamente me pregunto, ¿qué incremento de tiempo observa este señor verde que está aquí enganchado a nuestro sistema de referencia ρt? ¿Qué tiempo cree que ha pasado desde que el fotón estaba aquí hasta que llega al infinito? Cuando digo infinito me refiero ρ igual a infinito. Perdón, en este caso nos faltaba determinar una pequeña cosa, que es que va a crecer el radio, lo cual significa que de los dos posibles signos tenemos que coger el más, de manera que cuando lambda cada vez sea mayor, con este más hace que ρ cada vez sea mayor. El menos se escoge cuando, por ejemplo, el fotón parte de algún sitio y queremos que vaya disminuyendo ρ, ¿vale? Pues entonces se cogería ese signo. Pues bien, vamos a hacerlo en plan físico, que no matemático, y vamos a decir, bueno, mira, si yo quiero que ρ sea infinito, entonces aquí en el parámetro lambda tengo que poner un infinito para que esto sea coherente. Por tanto, con la ecuación de arriba sacamos que el lambda tiene que tender a infinito para poder llegar a ρ infinito. Y si miramos en la ecuación de abajo y sustituimos lambda por infinito, lo multiplicamos por e y va a dar infinito, el primer tiempo en donde pasa esto es pi medios, porque la tangente de pi medios, que es seno de pi medios entre coseno de pi medios, seno de pi medios es 1 y coseno de pi medios es 0, o sea, infinito. Es decir, que nos aparece aquí una cosa que no pasa en ningún espacio-tiempo que hayamos nosotros estudiado. O sea, digamos que cuando quien sea, ya sea un rayo de luz o quien sea, quiere irse hasta el infinito, el tiempo que tarda, visto por un observador enganchado al sistema de referencia de su espacio-tiempo, en este caso este de aquí, de ADS, pues tardará infinito tiempo. Por muy rápido que vaya la luz, su velocidad no es infinita. Además, el universo no acaba nunca, ¿no? Por así decir, el espacio-tiempo. Y por tanto es lógico que digamos que el tiempo que ha pasado es infinito. Pues aquí no. Resulta que tarda un tiempo finito, que es ni más ni menos que pi medios. Por supuesto depende de las unidades, ¿no? Dependiendo de las unidades, pues puede ser, en vez de pi medios, pues 4,8 o 143. Dependiendo de las unidades. Pero lo importante es que se puede demostrar vía estas ecuaciones que es un tiempo finito. Claro, esto es la primera cosa chocante que pasa en Anti de Sitter. ¿Por qué es sorprendente que tarde un tiempo finito? Bueno, pues hay muchas razones, pero la más importante sería, si me permitís, si dibujamos aquí esquemáticamente una línea que representa ρ igual a 0 y aquí una línea súper esquemática que significa ρ infinito. El infinito no se puede dibujar, pero bueno, para entendernos. Si el fotón sale de aquí y llega en un tiempo finito aquí, claro, imaginad que hay otro, este es por ejemplo Juan, y que en el infinito tenemos situada a María. Bueno, pues María
resulta que María puede recibir perfectamente esto y volver a enviar un fotón a Pepe, que ahora Pepe estará aquí, porque ya habrá pasado otro tiempo. De hecho, si de aquí a aquí pasan pi medios, pues de aquí a aquí pasarán otra vez pi medios. Total, que al cabo de un incremento de tiempo igual a pi, Juan puede volver a recibir un fotón proveniente de María que está en el infinito. O sea, que existe la posibilidad de que un suceso o un evento que ocurre en el infinito afecte a Juan en un tiempo finito. Claro, esto no pasa en ningún otro espacio del que hayamos visto. Porque, por ejemplo, si estamos, yo qué sé, por decir algo, en Minkowski y colocamos a alguien en el infinito, pues la comunicación pues va a ser del todo menos rápida, ¿no? O no va a haber comunicación, porque el tiempo que se tarda en mandar una señal al borde exterior de la galaxia, pues es infinito tiempo. Sin embargo, en ADS no es así. Como habéis visto, se tarda pi medios. Vale, vamos ahora a ver rápidamente. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque como ya le hemos pillado el tranquillo, ahora ya sí que puedo permitirme un poquito más de velocidad. Vamos a ver cómo se mueven radialmente las partículas materiales. Vale, y recuperamos la fórmula de Killing, que el cuadrimomento de una partícula producto escalar por el Killing temporal tiene que ser igual a menos la energía, una constante dividido entre C, y P, como no puede ser de otra manera, en este subvariedad, digamos, restringida a simplemente el tiempo y el radio, pues tendrá pues P0 E0 más P1 E1 y P0 se define como M derivada de T con respecto del tiempo propio. Esta vez sí que podemos definirlo porque ahora ya es una partícula material y sí que tiene sentido que corra el tiempo en su sistema de referencia comóvil, más M de rho de tau E1. Perfecto. Y luego además recuperamos lo que sabemos de hace mucho tiempo, cuando os dije ya hace muchísimo tiempo, la verdad, que el elemento de líneas se puede poner en esta asignatura como menos, si os acordáis era c cuadrado de tau al cuadrado, donde tau era el tiempo propio, pero c la hemos hecho 1 ahora. ¿Vale? Esta expresión que estoy poniendo ahora mismo la hicimos, no sé, no recuerdo, pero yo diría que por allá por el capítulo 16, 17 o algo así. O sea, hace muchísimo tiempo. Entonces, si sustituimos esto aquí arriba y dividimos todo entre d tau al cuadrado, entonces nos va a dar dt de tau al cuadrado y aquí de rho de tau al cuadrado. Y aquí hay un menos 1, o sea que vamos a cambiar de signo todo, por lo tanto este menos se convierte en un más, este menos en un más y este más en un menos. Vale, esta sería la primera ecuación que tiene que cumplir las componentes del cuadrimomento P, o sea, esto de aquí, seguro, y luego está esta de aquí. Vale, entonces esto será M, y como el Killing es E0, pues solo va a sobrevivir dt de tau E0, producto escalar el Killing E0, y tiene que ser igual a menos E, por lo tanto M dt de tau E0 es menos coseno hiperbólico, por tanto ese menos que pondría aquí se va con esto. Ya digo, estoy yendo más rápido porque ya hemos hablado de todo esto. Y esto nos va a dar E partido M partido coseno al cuadrado de rho. Vale, perfecto. Por lo tanto, si ahora sustituimos esta expresión aquí, tendremos 1 igual a coseno hiperbólico rho, y aquí vamos a tener E partido M al cuadrado, y esto al cuadrado, o sea, a la cuarta, pero solo va a sobrevivir a la 2 porque aquí tenemos otro a la 2. Y aquí tendremos menos de rho de tau al cuadrado. Vale, voy a borrar esto, dejo esto aquí por si las moscas. Entonces vamos a despejar de rho de tau, lo pasamos al otro lado, por tanto esto será E partido M al cuadrado coseno hiperbólico al cuadrado menos 1 raíz. ¿Vale? Despejado directamente. Yo creo que ya podemos borrar porque yo creo que con esto ya está claro todo y nos centramos en esta ecuación que nos va a dar la información que yo necesito ahora mismo. Por un lado, cuando hacemos el límite cuando estamos cerca de radio 0, pues ya sabéis que el coseno hiperbólico de rho más o menos es 1 si es que rho es casi 0. Y entonces nos dice que la velocidad
o el cambio de ρ a medida que cambia el tiempo propio, pues es aproximadamente, pues esto tenemos un 1, o sea que sería algo así como más o menos la energía por unidad de masa menos 1. Entonces, si tenemos un poquito de energía, la que sea, de forma que E partido M sea mayor que 1, pues esto significa que esto va a dar algo real y positivo, y entonces, pues a medida que pasa el tiempo propio, pues va a aumentar ρ. ¿Vale? Por tanto, lo que nos está diciendo es que podría ser que efectivamente este señor se moviera a condición de que tuviera la energía suficiente. Muy bien. Digo esto, me refiero que está aumentando ρ. ¿Qué pasa ahora a medida que va pasando ρ? Bueno, el tiempo propio. Pues que va aumentando en ρ, porque esto es una velocidad de crecimiento. Entonces llegará un momento, cuando ρ cada vez se haga más grande, que E partido M, que puede ser lo grande que sea, pero al final es una constante, como está dividido por algo que está tendiendo a infinito, significa que todo esto va a tender a cero. Más tarde o más temprano va a tender a cero, por mucho que sea de grande la E, pero la E es fija y ρ no. Cuando esto tiende a cero, entonces tenemos esta situación curiosísima. Esto querrá decir que tenderá a pues 0 menos 1, es decir, al número imaginario i. Y esto es una contradicción que no puede darse bajo ningún concepto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que suponer que va a llegar al infinito, que una partícula material va a llegar al infinito, supone una contradicción. Y de hecho, podemos ir más allá y saber dónde va a acabar su vida, que es justamente cuando esta derivada valga cero, que es cuando se va a parar, y por lo tanto implica que es cuando se haga cero esto. Es decir, que habrá un radio sub cero tal que E partido M al cuadrado coseno hiperbólico de ρ sub 0, cuando esto sea 1, todo esto valdrá 1 menos 1, 0 y la partícula se parará. Por tanto, esto nos define un radio máximo al que va a llegar la partícula. Cuanto más energética sea la partícula, a más radio va a llegar, pero jamás puede ir hasta el infinito. Jamás. Imposible. Significa una cosa muy curiosa. Significa, bueno, si ponemos una partícula material, por ejemplo, como una pelota roja, por ejemplo, entonces habrá un radio máximo, que lo hemos llamado ρ sub 0, que dependerá de la energía. Por tanto, si queréis, en vez de ρ sub 0, vamos a ponerle, si queréis, en ρ sub E, como diciendo, dame la energía que tú me digas, y entonces pues la pongo aquí y sabré, despejando ρ sub 0, hasta qué radio máximo va a llegar. Y por supuesto, ya sabéis, si nos pasamos de energía, aquí se va a convertir esto en un agujero negro. Por tanto, o sea, hay un tope máximo de energía a la que podemos suministrar una partícula sin que se convierta en un agujero negro. Vale, pues ¿a dónde iba? La cuestión es que esta señora pues irá aumentando, no sabemos bien la forma que hará, pero quizá pues hace algo así, entonces se para cuando llega a ese radio y luego pues vuelve, no tiene más remedio. Bueno, también podía pararse, ¿no? En un momento dado. De hecho, aquí, como siempre se me olvida, aquí en realidad cuando hemos despejado puede ser más menos, por tanto, perfectamente es compatible que después de pararse, pues de repente la velocidad se vuelva negativa. Vale, esto no lo demuestro, creéroslo que pasa así. Si resolviéramos las ecuaciones de las geodésicas radiales como Dios manda, entonces veríais que realmente hace algo así. O sea, que no es que se quede aquí parado, sino que vuelve. Esto se puede argumentar de muchas maneras, pero voy a elegir una que es incluso bastante ilustrativa. Pero déjame seguir un poco más. Vamos a ver. Déjame hacer un dibujo que yo creo que es más ilustrativo, que es que vamos a dibujar la línea de ρ igual a 0, vamos a dibujar la línea de ρ tendiendo a infinito, pero aquí también vamos a dibujar ρ tendiendo a infinito. O sea, es decir, esto es un copy-paste de esto, pero lo digo para que se vea un poco, digamos, el hecho de que hay una especie de simetría cilíndrica, por así decir, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando una partícula decide irse, una partícula material, decide irse, por ejemplo, hasta este radio máximo, ¿no? Y luego llega aquí, pues claro, llega con una cierta velocidad, ¿no? Y entonces, si solo dibujo esta parte, entonces tendría que hacer así. Entonces el dibujo sale más bonito si lo pongo por aquí,
¿vale? Pero fijaos que es un copy-paste, ¿eh? Simplemente esta parte es un copy-paste de esta, porque esta zona y esta zona son exactamente lo mismo. El radio solo puede ser positivo. Pero de esta manera lo que se ve es que efectivamente hace como una especie de, casi, de movimiento armónico simple. O sea, como si esto fuera una especie de oscilador armónico. Y eso es una imagen muy extendida. Y si lo veis en alguna charla o en algún libro o lo que sea, si veis que ADS se comporta como si fuera un oscilador armónico para las partículas, pues aquí tenéis un poco la razón de por qué esto es así. Y sobre todo es un oscilador armónico cuando no nos alejamos, o sea, cuando las energías de la partícula no son muy grandes. Entonces, claro, eso significa que la ρ máxima, digamos, pues no será muy grande, lógicamente, ¿no? Y en esas circunstancias, cuando ρ no es muy grande, ρ, no sé cómo ponerlo, en torno a 1, si queréis, o sea, no muy grande, a 1 en ciertas unidades, pues siempre podemos decir que podemos aproximar el coseno hiperbólico, ya sabéis que esto es 1 más ρ al cuadrado. Para verlo, pues basta con hacer un desarrollo en serie de Taylor de esto. Entonces aquí tenemos el 1 medio, esto será 1 más ρ más 1 medio de ρ al cuadrado, y aquí más 1 menos ρ más ρ al cuadrado partido 2, etcétera. Entonces aquí nos va a quedar 1 más 1 son 2, entre 2 es 1, ρ menos ρ se va, 1 medio de ρ cuadrado más 1 medio de ρ cuadrado es ρ cuadrado entre 2, por tanto, perdón, me faltaba aquí 1 medio. Vale, es decir que cuando ρ no es muy grande, cercano a 0, así que déjame poner esto mejor, cercano a 0, que va a ser lo mejor. Vale, pues entonces ese coseno hiperbólico se parece a esto, y entonces esta métrica, y aquí es donde viene lo bonito, se parece cerca del centro de ρ0, se parece a menos 1 más 1 medio de ρ al cuadrado de t al cuadrado más de ρ al cuadrado. Esto así igual no nos dice nada, pero si en vez de llamarle ρ le llamo x, por ejemplo, pues esto, no sé si os acordáis, que esto de aquí, cuando hablamos del capítulo Las sorpresas de Rindler, vale, pues ahí os argumenté, de Rindler a Schwarzschild, sí, uno de esos vídeos. Ahí os hablé que en ciertas aproximaciones se puede pensar como que la componente G00 de la métrica, es decir, esto, que se podía poner como menos 1 más 2 veces el potencial gravitatorio de toda la vida. ¿Vale? Bueno, si no os acordáis, mirad el capítulo Sorpresas de Rindler y de Rindler a Schwarzschild, y ahí os deduzco heurísticamente todo esto. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir, el mensaje que quiero transmitir es que en torno a ρ igual a 0, la métrica adopta una forma muy parecida a algo, una función de x cuadrática, que es del estilo 1 medio de kx al cuadrado, que es precisamente la energía potencial de un oscilador armónico. Conclusión de todo esto, pues que en ρs no muy alejadas de 0 es como si hubiera un potencial efectivo gravitatorio que tiene forma como de oscilador armónico. Y lo importante es que si en vez de poner cerca de 0 la ρ la dejamos intacta, entonces este potencial se hace infinito. O sea, voy a dibujarlo. Vale, pues este potencial se hace infinito en ρ infinito. Por tanto, es imposible salir clásicamente al menos, imposible de un potencial que se hace infinito, o sea, es completamente imposible. Bueno, pues todas estas cosas nos hacen pensar que a lo mejor aquí y aquí, en ρ infinito, igual hay una especie como de frontera curiosa, ¿no?
Déjame, no obstante, antes de pasar ya a hablar de la frontera y tal, déjame deciros una cosa, digamos, que podía haber sido engañosa con lo que acabo de decir. Me refiero a lo de Juan y María. Déjame deciros una cosa antes. Vale, para el señor Juan, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que este rayo se marchó y llegó a él? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, como el señor Juan está en ρ igual a 0, significa que si yo pongo aquí en el menos d tau al cuadrado, aquí, igual a menos coseno hiperbólico al cuadrado de 0, o sea, 1 de t al cuadrado, significa que para Juan el tiempo propio es igual, o sea, el incremento de tiempo propio es igual al incremento de tiempo coordenado. Bien. Sin embargo, para María, si hacemos la misma historia, claro, vamos a suponer que ρ es un número grandioso, porque está en el infinito, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos? Pues tendremos menos infinito de t al cuadrado. Si cancelamos esto, así más o menos, podemos decir que incremento de tiempo propio sería como infinito multiplicado por incremento de t. O sea, que aunque pase algo finito aquí, multiplicado por este factor, el tiempo propio experimentado por María es infinito, ¿vale? Por tanto, esto hay que tenerlo presente porque en cuanto a tiempos propios, María tendría que esperar una vida eterna para recibir el fotón, ¿vale? Esto es muy importante, lo digo porque con lo que he dicho a lo mejor podría haber confusión. Así que si queréis vamos a cambiar a María, si queréis pues por una especie como de espejo, de forma que cuando llegue el rayo de luz pues simplemente rebote. Y entonces sigue manteniéndose lo que es realmente importante, que es que Juan solo tiene que esperar pi segundos de su tiempo propio para que el rayo de luz vuelva después de haberse reflejado en el infinito. Vamos a hablar ahora ya de la frontera. Vale, para abarcar el tema de la frontera vamos a hacer un cambio de variable previo, o un cambio de coordenadas si queréis. Y típicamente cuando uno está buscando cosas de fronteras conformes, como lo que vamos a hacer dentro de un momentito, entonces se tiene que fijar, bueno, hay muchos trucos y muchas maneras, pero una que suele ser interesante es fijarse en las geodésicas de la luz, estas ecuaciones. Por ejemplo, vamos a fijarnos en la versión fácil, ¿no? Que el seno hiperbólico de ρ es igual a e lambda y que tangente de t es igual a e lambda. Entonces, omitimos lambda de estas ecuaciones, por tanto, podemos igualar esto con esto, en este caso. Esta sería la ecuación de una geodésica nula, la que hemos dicho antes, en t igual a 0 y ρ igual a 0, ¿no? Pero podemos fijarnos en cualquier geodésica nula. El caso es que una vez tenemos esta ecuación, lo que hacemos es, inspirados en esta ecuación, es volver a escribir la ecuación, pero en vez de poner t, pues ponemos cualquier otra variable, la que sea. Por ejemplo, no sé, eta, por ejemplo. Vale, pues si hacemos este cambio de variable, siempre, insisto, siempre que estemos inspirados por la ecuación de una geodésica nula, siempre que este espacio-tiempo tenga o sea sensible o susceptible de tener una frontera conforme, va a pasar una cosa muy curiosa que es justo lo que vais a ver ahora. Bueno, posiblemente no me esté explicando bien, pero creo que de aquí a aquí sí que me he explicado. Cogemos la geodésica y hacemos este cambio de variable y vais a ver qué es lo que ocurre. Vamos a diferenciar esto, será coseno hiperbólico de ρ, diferencial de ρ, y la derivada de la tangente es 1 partido coseno al cuadrado de eta, diferencial de eta. Vamos a elevar ahora al cuadrado, por tanto aquí tendremos a la cuarta, y aquí tendremos diferencial de eta al cuadrado. Y ahora, sabiendo que coseno al cuadrado hiperbólico menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1, lo mismo de antes, vamos. Coseno será 1 tal, bueno, lo de antes, por tanto el coseno hiperbólico al cuadrado de ρ es lo mismo que 1 más el seno hiperbólico al cuadrado, o sea, tangente de eta al cuadrado.
Pero ya sabéis que el seno normal y corriente más el coseno normal y corriente es igual a 1. Hablo del seno y el coseno, no hiperbólicos. Y si dividimos toda esta ecuación entre coseno al cuadrado, nos queda tangente al cuadrado más 1 igual a 1 entre el coseno normal y corriente al cuadrado. Por tanto, vemos que tangente al cuadrado más 1 es lo mismo que esto, es decir, que 1 más tangente al cuadrado lo podemos poner de forma equivalente como 1 partido coseno al cuadrado de eta. Por lo tanto, si hacemos un copy-paste de esto y sustituimos este coseno hiperbólico al cuadrado de ρ por esto de aquí, entonces vemos que este 2 con este 4 hace que desaparezca esto y aquí se quede simplemente un 2. Perfecto. Por lo tanto, de momento tenemos que con este cambio de variable tenemos que diferencial de ρ al cuadrado se queda así. Muy bien. Y ahora, vale, esto ya está. Esto era la inspiración. Y ahora vamos a ver cómo queda el elemento de línea. Tendremos ds cuadrado menos coseno hiperbólico de ρ, pero resulta que es esto. O sea que tendremos esto por aquí. Diferencial de t al cuadrado más diferencial de ρ al cuadrado, pero hemos visto que es todo esto. Diferencial de eta al cuadrado dividido entre coseno al cuadrado de eta, que podemos sacar factor común. Así que me va a quedar 1 partido coseno al cuadrado de eta, diferencial de eta al cuadrado. Así que si sacamos factor común 1 partido coseno cuadrado de eta, pues el menos me ha quedado por ahí chuchurrío, pero ahora lo recupero. Aquí es donde yo quería llegar. Vale, y todo esto lo hemos reproducido con este cambio de variable. Vale, y dejamos esto aquí. Perfecto. Pues con ese cambio de coordenadas resulta que obtenemos esta métrica. Pero esto no acaba aquí, sino que tenemos que tener conciencia de el rango de variación de las variables. Cuando ρ sea 0, pues tenemos que esto va a ser 0 y por tanto podemos perfectamente decir que eta puede valer perfectamente 0. Y la otra posibilidad es cuando ρ sea infinito, más infinito, pues seno hiperbólico de infinito es infinito y el primer valor positivo más pequeño que consigue que eta consigue que tangente de ese valor sea infinito es precisamente algo que nos suena mucho, pi medios, ¿vale? Porque tangente de pi medios, recordad que era infinito. Eso sí, o sea, es infinito acercándose por la izquierda, digamos, vale. Cuando digo por la izquierda me refiero que ya sabéis que la función tangente pues hace cosas así y que aquí en pi medios pues tiene una asíntota vertical, pero cuidado porque si nos acercamos por aquí va hacia al menos infinito. Pero como estamos hablando en un rango entre 0 y pi medios, en este rango, o sea que nos estamos acercando a pi medios pero por la parte de la izquierda, por eso esto va hacia el más infinito y no al menos infinito. Bueno, en conclusión, este cambio de coordenadas da por hecho que t, como no hemos hecho nada con ella, sigue siendo algo entre menos infinito e infinito. Hasta aquí no, todo bien, no hemos hecho nada. Sin embargo, eta, fijaos que ahora pasa a ser desde 0 hasta pi medios. Vale, ¿y todo esto para qué? ¿No? Para mostrar qué. Bueno, pues todo esto es para ver que si ahora nos fijamos en este trozo de métrica verde, uno podría decir, bueno, a ver, ¿cómo es el dibujito, ¿no? Digamos, de esto? Si por aquí va la coordenada eta y por aquí va el tiempo, claro, también como es de 0 en adelante, pues no tiene parte negativa, hasta aquí bien. Pero si estamos en pi medios, más allá de pi medios no hay nada. Por lo tanto, en esta métrica en concreto, la verde, insisto, no estoy hablando de la métrica original, sino de la verde, claramente el espacio se acaba aquí. Y todo esto está prohibido. Así que aquí sí que hay una frontera, en esta métrica. Vale, pues ahora ya podemos definir lo que es una frontera conforme. Se dice que un espacio-tiempo tiene una frontera conforme si esto es la métrica que nos dan, ¿no? Alfa, beta. Bueno, pues si la métrica del espacio-tiempo en cuestión la podemos poner como un factor que sea 1
y aquí una cierta función al cuadrado por una métrica, llámale G tilde, en donde esta métrica es regular en el sentido de que no tiene comportamientos extraños y que sí que tiene borde o frontera, pues entonces diremos que este espacio-tiempo, el original, tiene una frontera conforme. Eso sí, tiene que pasar que esta función, esta z que depende del punto, igual que esto. Y además lo que pedimos es, por un lado, que esta función z sea positiva dentro, que sea 0 justo en el borde y que diferencial de z justo en el borde no sea 0. O sea, vamos a ver si esto se cumple. Vale, vamos a ver. Nuestra función z al cuadrado es coseno hiperbólico, perdón, coseno ordinario de eta al cuadrado. Por tanto, nuestra función z, que en este caso será z de eta, pues es simplemente el coseno hiperbólico de eta. Vale, vamos a ver. Entre 0 y pi medios, el coseno de entre 0 y pi medios es positivo. Por lo tanto, y aparte estaríamos dentro de la región, que está aquí. O sea, dentro, cuando digo dentro, me refiero dentro, hablando del espacio-tiempo global, digamos. Bueno, en este caso, todo esto. ¿Vale? Bien. Por tanto, la primera condición se cumple. Y luego, allí donde esté la frontera, que en nuestro caso será eta igual, llámale eta 0 igual a pi medios, pues claramente el coseno de pi medios es igual a 0, por tanto esto también se cumple. Y luego vamos a calcular la diferencial de z, que en nuestro caso es menos seno de eta, diferencial de eta, y fijaos que si yo pongo aquí pi medios, pues esto de aquí pues da menos diferencial de eta, es decir, que no da 0. Por tanto, también se cumple. Es decir, se cumplen las tres cosas que se piden y la forma que tiene que tener. Por tanto, diremos entonces que efectivamente hay una frontera conforme. Vale, esta es la definición más o menos rigurosa y ahora vamos a hacerlo en plan físico, ¿vale? Para ver un poco qué sentido tiene todo esto. Así que dejadme recuperar la métrica entera y vamos a ver qué es lo que quiere decir todo este rollo. Vale, entonces, hemos visto que con este cambio de variable, esta parte de la métrica quedaba de esta manera. 1 partido coseno ordinario al cuadrado de eta multiplicado por menos dt al cuadrado más de eta al cuadrado. Y ahora vamos a ver cómo queda esto. Bueno, para eso vamos aquí y decimos seno hiperbólico al cuadrado de eta va a ser tangente al cuadrado de, no sé qué he dicho, de rho, tangente cuadrado de eta. Esto de aquí va a ser, esto de aquí es seno al cuadrado de eta entre coseno al cuadrado de eta. Por lo tanto, sustituyo seno al cuadrado hiperbólico de eta por lo que es, en función de eta, claro. Pero fijaos que puedo sacar factor común, el coseno al cuadrado de eta, o sea que lo saco de aquí. Y ahora, simple y llanamente, es un factor común a todo esto. ¿Vale? Es con el mismo cambio de variable que en realidad solo hemos cambiado rho por eta. No hemos cambiado ningún ángulo teta, ni phi, ni t. Solo es eta, ¿eh? O sea, no os preocupéis por eso. Y simplemente ahora la nueva variable eta, os pongo aquí lo que hemos dicho, que varía entre 0 y pi medios, ¿vale? Y esto ya no está. Y esto es completamente válido y en principio no hay ningún problema de nada. Y parece que es complicar un poco la cosa, pero ya veréis que no es complicar, sino precisamente todo lo contrario. Vamos a ver. Vale, ahora vamos a imaginar que eta es un cierto valor menor que pi medios, pero muy cerca de pi medios. O sea, pi medios menos épsilon, o sea, muy pequeñito la diferencia que hay. O sea, es casi pi medios. Eso quiere decir que 1 partido coseno al cuadrado de este valor, pues será un número muy grande. Vamos a poner muchísimo mayor que 1, o sea, muy grande. Y por otro lado, si hemos seleccionado un valor concreto de eta, significa que para este caso, pues diferencial de eta vale 0, porque hemos seleccionado un valor muy concreto. Y eso significa que esta métrica, para estas condiciones, pues será aproximadamente
pues aquí un número muy, muy grande, no sé cómo llamar ese número, voy a poner n, si queréis, defino a esto como n0, un número que es muy grande. Y aquí tendremos diferencial de eta igual a 0, y entonces nos queda esto, pero cuidado, como eta es casi pi medios, seno de pi medios es casi 1, luego esto es casi 1. Entonces, por muy grande que sea este número, nosotros siempre podemos redefinir el elemento de línea o las unidades de forma que podemos definir una nueva S que sea, digamos, pues la S de antes dividido entre n0, porque a fin de cuentas esto es una constante, ¿no? Y entonces, en esas nuevas unidades, pues diferencial de S al cuadrado, pues es simplemente, pues esto, menos diferencial de t al cuadrado más, y si queréis voy a poner lo que es. Y para digamos, visualizar un poco esto, vamos a hacer lo que hacíamos, el típico truco que hacíamos en Schwarzschild, ¿no? Que seleccionábamos θ igual a pi medios simplemente para ponernos en el plano ecuatorial, ¿no? Recordad que θ tiene que ver con este ángulo y phi con este ángulo, ¿no? Por tanto, seleccionamos esto simplemente para seleccionar una de las posibles direcciones angulares para poder intentar visualizar esto de alguna manera, ¿no? Entonces, con esta elección, pues esto queda menos dt al cuadrado, esto es 0, seno de pi medios es 1 y queda esto. Por tanto, recapitulando, esta es la métrica de anti de Sitter total, full, al completo. Seleccionamos un valor concreto de eta, muy cercano a pi medios. Por tanto, significa que este factor es un número que he llamado n0 por llamarlo de alguna manera, y es un número muy grande, 10 a la 7, 10 a la 20, en fin, cuanto más cerca estemos de pi medios, más grande es esto. En cualquier caso, esto es una constante muy grande que estará por aquí puesta, y como eta lo hemos seleccionado a un valor muy concreto, pues entonces ya no está aquí, porque diferencial de eta es 0. Bien, luego esto, por muy grande que sea, sigue siendo una constante, por tanto yo la puedo pasar dividiendo y puedo, bueno, por cierto, esto sería raíz, de forma que al hacer el diferencial y el cuadrado, entonces quede lo que tiene que quedar, perdonadme, vale, sí, es más bien raíz. Bueno, en cualquier caso, lo que podemos hacer es absorber este número dentro del elemento de línea con un simple cambio de unidades, por ejemplo. Porque lo relevante en una métrica no es el número, el factor global que hay aquí, sino si esto es más grande que este o este es más grande que este, es decir, las variaciones relativas entre los diferentes componentes de la métrica, pero no un factor global. Vale, total, que al final estar cerca de pi medios, eta me refiero, nos da una métrica pues que es proporcional a esto. Y por último, para visualizar un poco todo esto, hemos seleccionado una cierta dirección angular, pero repito que esto no quita generalidad porque esto es un espacio máximamente simétrico y entonces lo que se diga para una dirección va a valer para otras, etcétera. La conclusión final de todo, porque no sé si he sido claro del todo, entonces en todo caso digo la frase final para que esta al menos quede claro, es que si seleccionamos un eta aproximadamente igual a pi medios, donde antes hemos dicho que estaba una frontera, ¿no?, de alguien, ¿no?, entonces la métrica queda así. Claro, en el caso de antes, el ángulo no estaba porque lo habíamos fijado. Por tanto, en el caso de antes, quedaría solo menos dt al cuadrado, como la métrica. Y tiene todo el sentido del mundo porque precisamente esta línea, en este plano bidimensional, esta línea, la única métrica que tiene es la que da cuenta, digamos, de las longitudes espaciotemporales en esta recta. Y como es vertical, pues solo tiene diferencial de t. Por tanto, es lógico que si el ángulo está fijado, pues la métrica de la frontera sea solo esto, ¿no? Pero cuando dejamos o añadimos un grado más de libertad, entonces, ¿cuál sería la frontera? Bueno, pues en este caso es un cilindro. ¿Por qué sé que es un cilindro? Bueno, básicamente porque si os acordáis del capítulo 61, cuando os hablé, que os puse en la parte derecha de la pantalla, os puse 1 esfera y os puse que la métrica era r al cuadrado diferencial de θ al cuadrado y que esto se obtenía de hacer x cuadrado y al cuadrado igual a r al cuadrado. Así que en el caso de radio igual a 1, pues teníamos esto, y una 1 esfera era simplemente una circunferencia
¿vale? Lo estoy dibujando en el plano XY, que es como el suelo, digamos, ¿no? X, Y. Vale, o sea, una circunferencia. Claro, por tanto, esta parte, digamos, hace referencia, o sea, este trozo de métrica hace referencia a las longitudes recorridas en esta circunferencia de radio 1. Por tanto, esto es la métrica de una circunferencia de radio 1. Y esto es una dimensión perpendicular o ortogonal a esta y que tiene que ver con el tiempo. Por tanto, una dimensión ortogonal siempre la podemos representar como algo que se va ortogonalmente, por lo menos en nuestras mentes, ¿no? O sea que al final esta métrica la podemos representar topológicamente como si fuera un cilindro que llega hasta el infinito y también al menos infinito, porque el tiempo, recordad que va desde menos infinito hasta infinito, por tanto es un cilindro infinitamente largo y en este caso tendría radio 1. Pero claro, ¿este cilindro qué representa? ¿El espacio de Anti de Sitter o el espacio o la frontera de Anti de Sitter? ¿O qué es lo que está representando esto, ¿no? Claro, cuidado, porque esto está representando, una vez fijado que teta era igual a pi medios, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero aparte de eso, habíamos fijado que eta pues tenía un valor muy concreto, cercano a pi medios, ¿no? Por tanto, recordad que en eta igual a pi medios habíamos definido una frontera conforme, ¿no? Por tanto, esta zona de aquí podemos decir que es perfectamente, digamos, al menos una frontera conforme. Pero si eta no es pi medio, sino es 0 o 0,1 o 0,3, o sea, cualquier valor, entonces, lógicamente, estaríamos representando pues puntos por aquí dentro de este cilindro. Y entonces esto sí que ya sería Anti de Sitter. Bueno, en este caso, cuidado, en este caso si tenemos eta, el tiempo y el ángulo phi, pues entonces esto sería Anti de Sitter 3 dimensiones, ¿eh? Lo digo porque no pongo 4 porque hemos fijado uno de los ángulos, ¿no? Pero si pudiéramos representarlo y dejáramos libre esto, pues entonces estaríamos representando a Anti de Sitter 4. Pero bueno, la esencia es la misma. Es decir, que cuanto más nos alejemos del eje de este cilindro, concretamente en la dirección eta, bueno, y más nos acerquemos a eta pi medios, más cerca estaremos de esta frontera conforme. Y la frontera conforme, ahora es cuando digo que tampoco es tan raro, porque fijaos que os he tratado, digamos, de argumentar que simplemente decir que tiene una frontera conforme es decir que la métrica original es proporcional, positivamente hablando, o sea, esto es un número que no se hace cero, ¿vale? Bueno, pues si una métrica es proporcional con un factor conforme a una que sí que tiene frontera, bueno, pues entonces decimos que tiene una frontera conforme. Perfecto. Pero seguimos con más cositas. Vamos a poner aquí una pegatina enganchada a este cilindro, ¿vale? Entonces vamos a hacer ahora un zoom y está claro que esta pegatina, si hacemos un zoom grande y la pegatina es pequeñita comparada con 1, en el sentido de que las longitudes de esta pegatina son mucho más pequeñas que este radio, que en ciertas unidades será 1, bueno, pues esto será prácticamente, lo dibujo un poco torcido, pero para que quede claro que esto está pegado a este cilindro, ¿no? Pero es prácticamente plano. De hecho, podemos decir que es idénticamente, cuando digo plano, o sea, a pesar de que es curvo extrínsecamente. Vale, esto hay muchas maneras de verlo, pero la más fácil es que si cogemos la métrica, esta de aquí, fijaos que los coeficientes son constantes y eso quiere decir automáticamente que cuando calculemos el tensor de Riemann va a dar 0. Porque el tensor de Riemann son derivadas de la métrica y como es constante, por tanto, va a dar 0. ¿Vale? A eso me refiero que es plano intrínsecamente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de una manera extraña, esta pegatina es un trozo de Minkowski. O mejor dicho, tiene la geometría de Minkowski. En este caso, por cierto, no lo he dicho y lo tenía que haber dicho, el tiempo, bueno, lo he dicho sin decir, que el tiempo corre hacia arriba, ¿eh? Lo he dicho diciendo que el tiempo va desde menos infinito hasta infinito, pero lo recalco, el tiempo va hacia arriba. Por lo tanto, en esta pegatina el tiempo va hacia arriba y por aquí va esta coordenada phi.
Porque si cogiéramos una pegatina que abarcara todo el cilindro, seguiría siendo plano, recordad esto. Lo que pasa es que sería un espacio compacto, en el sentido de que este punto de aquí, cuando diéramos una vuelta, volvería a encontrarse consigo mismo, y eso, digamos, es lo típico que hacemos cuando tenemos, por ejemplo, un trozo de plano, ¿no? Y decimos, venga, vamos a identificar esto con esto, que significa que si una hormiga está yendo por aquí, pues entonces saldría por aquí, ¿vale? Las típicas identificaciones cuando queremos compactificar un espacio o un espacio-tiempo. Vale, entonces aquí veríamos que no es un Minkowski puro, porque el Minkowski está libre como los pájaros, en el sentido de que no se enrosca sobre sí mismo, ¿vale? Pero si la pegatina es lo suficientemente pequeña, nos puede dar la ilusión de que es un Minkowski en toda regla. Entonces, a pesar de que sabemos que esto es un ángulo, si momentáneamente lo llamamos X, podemos llamar esto con el nombre que queramos. Pues le llamamos momentáneamente X, pero a condición de que X varíe solo un poquito para que no nos enteremos de que está enrollado, ¿vale? Bueno, pues entonces esta métrica, ni más ni menos, es la métrica de Minkowski. Entonces resulta que esta frontera conforme del ADS es una frontera que es time-like. Time-like quiere decir que una de las direcciones de esta frontera, por ahí pasa el tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que aquí dentro, en esta pegatina, digamos, hay vida, o puede haberla. Cuando digo vida, me refiero que pueden moverse partículas, o cosas, o sea, gente, campos o lo que sea, y la gente puede hacer su vida en este espacio-tiempo de Minkowski. Vale, por tanto, esto es una de, bueno, tiene muchas, pero esta es una de las claves por la cual Anti-de Sitter funciona para hacer la correspondencia ADS-CFT, que básicamente lo que nos está diciendo es que, dicho en plan rapidísimo, y es un poco lo que dijo Pablo Bueno, lo que ocurre es que hay una vida por aquí fuera, en la tapa del cilindro, y luego hay cosas aquí dentro. Pero resulta que las cosas materiales que hay aquí dentro de lo que se llama el bulk, por cierto, que es lo de aquí dentro, que es propiamente el espacio Anti-de Sitter al completo, no la frontera, pues aquí pueden pasar cosas como por ejemplo que de repente haya masas o que intenten ir hacia afuera pero no pueden y vuelven, o incluso ondas gravitatorias, o un agujero negro. Es decir, por aquí dentro pueden haber cosas y esas cosas van a influenciar la frontera. Y la frontera a su vez, si yo por ejemplo deformo un poco el espacio-tiempo aquí, esta pegatina la deformo un poco, entonces eso se puede transmitir hacia adentro con una onda gravitatoria. Y entonces resulta que la correspondencia ADS-CFT lo que viene a decir básicamente es que una teoría de campo conforme que viva aquí, para saber la propagación de una partícula desde este punto hasta este otro punto, déjame dibujarlo esto mejor. Vale, aquí está la pegatina de Minkowski. Y aquí tenemos una partícula que va de aquí a aquí, o por lo menos antes estaba aquí y después está aquí, que se puede calcular, ya sabéis, con el propagador de Feynman o con, bueno, ya lo veremos en la teoría cuántica de campos, pero la cuestión es que tiene sentido hablar de la propagación de una partícula en la pegatina, en Minkowski. Pues bien, la correspondencia ADS-CFT lo que nos viene a decir es que esto se puede interpretar como la propagación dentro del bulk de una onda gravitatoria, ¿vale? Y luego está lo de la entropía de entrelazamiento, que es lo que nos explicó en el maravilloso y magnífico tutorial de Pablo Bueno, que creo que si veis estos vídeos, pues si volvéis o decidís volver a verlos, creo que incluso os va a satisfacer más de lo que ya hizo en un primer momento, ¿no? Bueno, pues por eso he hecho esta serie de 3 capítulos de ADS, es para poder entender cosas un poco mejor, ¿vale? Bueno, yo creo que volveremos a estos temas en un futuro. De momento voy a volver otra vez al curso de teoría cuántica de campos, porque tenemos que aprender lo básico para luego, quién sabe, si adentrarnos en correspondencias ADS-CFT o irnos a teoría de cuerdas o lo que sea. Mientras tengamos salud, podemos hacerlo todo.
Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y por aguantar todos estos sermones que os doy. Gracias.